Ilse Aguilar, mi querida Ilse, platícanos cómo estuvo la mañanera. Hola, mi estimada Fer, un saludo a todos y pues comentarte que el día de hoy el presidente de la República llamó a los manifestantes de los maestros, quienes pues el día de ayer, luego de que acudieran a las afueras de la Cámara de Diputados, impidieron el acceso y la salida de los legisladores y trabajadores de este recinto, lo que provocó que se suspendiera esta sesión en donde se aprobaría revocar, eliminar la reforma educativa. Ante esto, Andrés Manuel López Obrador pues los llamó a abrir el diálogo, sobre todo dentro del gremio magisterial, pues dijo no hay ninguna razón para que ellos se tornen, digamos, desde esta postura negativa que dijo promueve el conservadurismo en sus integrantes, porque él sí cumplió con la promesa desde campaña, pues de echar abajo, de echar para atrás la tan llamada reforma educativa. También déjame decirte que reiteró que ellos se pueden quedar manifestando los días que quieran y exhortó al Poder Legislativo a que se espere a que haya un consenso entre estos manifestantes y aseguró no habrá represión y no enviará a policías a reprimir esta manifestación porque están en todo su derecho. Pero vamos a escuchar cómo es que el presidente envió este mensaje el día de hoy. Entonces, que se aclare, vamos al debate. Y decirles también a los que están tomando las instalaciones en el Congreso, dos cosas. Primero, que estamos abiertos al diálogo, que tiene instrucciones para dialogar con ellos la secretaria de Gobernación y el secretario de Educación Pública. Desde ahora, que integren sus comisiones y a dialogar todo lo que se requiera. Y lo segundo, decirles también, darles la garantía de que no va a haber represión, que nosotros no somos represores. Así lo dijo. Oye, pero pues de todas maneras se canceló la sesión, ¿no? O sea, otra vez Porfirio Muñoz Ledo dijo no hay condiciones y ni modo. Así es, bueno, eso ocurrió en la Cámara de Diputados, al contrario en la Cámara del Senado, en el Senado de la República, pues todo continuó con normalidad, pues recordemos que el día de ayer fue cuando se reunieron comisiones unidas de ambos entes legislativos y pues no pudo dar frutos esta discusión. También comentarte, Per, que el presidente reiteró que sí hubo este llamado, estos foros, tanto de padres de familia, maestros, del sindicato, tanto la coordinadora estuvo también invitada y pues dijo que este trabajo rindió frutos en esta nueva reforma que pretende pues echar para atrás todo lo realizado en la anterior administración que no tomó en cuenta a los maestros. Y pues esta mañana alrededor de las 10 se reunieron la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, justo en la sede de la SEP, donde iniciaron el diálogo con los representantes de esta manifestación, maestros de Oaxaca, y pues se espera que lleguen a un acuerdo y pueda avanzar así pues la dictaminación de la reforma educativa, Fer. Pero también te comento que entre otros de los temas abordados en la mañanera, pues como toda nuestra audiencia recordará, hoy se celebra el natalicio de Benito Juárez y pues para nadie es un secreto que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene como uno de sus preferidos héroes nacionales a el abogado y expresidente ministro. Y pues ante ello señaló que Benito Juárez ha sido, y de hecho que es el único mandatario que sigue gobernando a México, y esto lo señaló por el legado de principios y derechos que emanó, que dejó
el padre de las leyes de reforma allá en 1851, y así fue como le rindió tributo con unas palabras el presidente de la República. Pero hay que escucharlo. Va. Pues el día de hoy es muy importante para los mexicanos, es el nacimiento de el presidente que todavía gobierna con su ejemplo, Benito Juárez García, el mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país, un indígena zapoteco que demostró cómo debe ser un gobernante: honesto, austero, patriota. Por eso hoy vamos a su pueblo, hoy vamos a estar en Guelatao, vamos a conmemorar este aniversario de su natalicio. Oigan. Y será esta tarde, como lo escuchamos, que el presidente alrededor de las 4 de la tarde pues visita el municipio de Guelatao y en compañía de Alejandro Murat, el gobernador, para celebrar pues los 213 años del natalicio de Benito Juárez. Pues oiga usted, ¿y repartieron algo? ¿Se vistieron de abejita? Digo, pues algo que fuera para hacer diferente la reunión, mi querida Ilse. No, de hecho no, pero eso sí, cuando emitió esta serie de anuncios parroquiales, digamos, antes de abordar las preguntas de la conferencia de prensa, pues lo acompañaron los secretarios de Educación y la titular de Gobernación, justo para hablar sobre el tema de las manifestaciones contra el dictamen de la reforma educativa. Pero también otro de los cuestionamientos que a lo largo de la semana y del mes específicamente han sido reiterados al presidente sigue siendo el hecho de su reelección. Aprovecharon también para cuestionarle que por qué estaría a favor o cómo justificaría que don Benito Juárez en su tiempo sí se reeligió y cómo es que ahora, siendo su héroe patriótico, pues no optará en un futuro por realizar esta acción. Y ante ello, AMLO respondió que en su momento el entonces abogado y presidente de la República pues realizó esas acciones por el contexto coyuntural en el que se encontraba y pues las batallas entre liberales y conservadores que dijo aún continúan en este caso por lado de la oposición. Y entre otros de los temas abordados, mi querida Fer, fue también el inicio del proceso de licitación para medicamentos. Recordemos que hace una semana se dio a conocer que la pasada administración de Enrique Peña Nieto pues prefirió darle beneficios a 10 empresas farmacéuticas, de las cuales tan solo 3 de ellas concentraban el 70% de estos contratos, es decir, eran los que más se enriquecían y no habría libre mercado, y esto propiciaba, digamos, el monopolio en la medicina, otro huachicoleo, decía el presidente. Y pues ante ello, adelantó que el día de ayer, pues ya la Secretaría de Salud y las diversas autoridades a cargo de esta licitación se reunieron con los empresarios de estas farmacéuticas, de distintas farmacéuticas, para abrir el mercado y ver en qué condiciones se lanzaría esta convocatoria. Y hasta el momento ya hay 20 proveedores que han alzado la manita para participar en este proceso pues transparente que pretende hacer la actual administración. Vamos a escuchar cómo lo anunció el presidente. Adelante. Unas cuantas empresas acaparaban todas las compras del gobierno, o había que dar
sobornos para obtener contratos. Entonces, eso se termina, eso pone el piso parejo. Ayer, por ejemplo, se hizo una reunión con todos los proveedores de medicinas y acudieron muchos y vamos a convocar de manera abierta, es una licitación internacional, y que no haya preferidos. Oye, pues ahí está, muchísimos. Ahora a ver cómo eligen quién sí, quién no, ¿verdad? Va a estar dura esa licitación, mi querida Ilse. Así es, y bueno, también recalcar que también advirtió el presidente, en el caso de estas empresas que te comentaba, pues en la anterior administración concentraron todo el mercado, que déjame comentarlas, son grupos fármacos especializados, Maipo y Equipo Médico SADCB, pues no podrán participar en esta licitación hasta que aclaren a las autoridades, pues, si sus adquisiciones fueron realizadas legalmente, lo cual es lo justo, ¿no, mi querida Fer? Claro, pues sí, si no, a Chuchita la bolsearon y ¿dónde quedó la bolita, compañera? Eso va a estar canijo. Así ojalá también le hicieran una revisioncita a las 4 que licitaron para lo del petróleo, porque sinceramente, el asunto está de locos, aunque hay quien dice de todas maneras, no hay ninguno de estos empresarios que esté libre de culpa totalmente, pues ahora imagínate, qué cosa. Mi querida Ilse, muchas gracias. Muchas gracias a ti y excelente tarde de jueves. Gracias. Tenemos ahora en la línea a León Felipe Sánchez, socio de Fulton & Fulton, abogado especialista en Derecho Informático, ya que fíjense ustedes que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que, apúntele, los servidores públicos no pueden bloquear usuarios en las redes sociales, por más que hagan críticas severas, comentarios sobre su desempeño, yo agregaría hasta mentadas. Son servidores públicos, esto ya me lo había comentado a mí el señor Romo de la Alcaldía de Hidalgo, que le mandaron decir, sí, pues cuicuiri, tienes que desbloquearme. ¿Y esto por qué? Pues porque hay unas razones. León Felipe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Fernando? Buenas tardes. Pues me causan una sonrisa, pero pues tienen razón. Son servidores, claro, y tienen que oírnos a todos, y todo lo que ellos emitan lo tenemos que poder entender todos, ¿no? Y oír todos. ¡Qué fuerte, qué fuerte! Así es, Fernanda. Ay, ay, ay. Me dijo a mí el señor Romo que él nomás iba a desbloquear a 30, que eran los que él tenía. Pero oye, también te acuerdas que hubo hasta un amparo interpuesto por el periodista Miguel Ángel Carmona, bloqueado en Twitter por Jorge Winkler, que es otro que ahorita trae una cantidad de broncas impresionantes. Pero ¿tú cómo ves esto? Si es libertad de expresión, todos tendríamos que desbloquear a todos. ¿Cómo ves esto? Pues mira, justamente el caso que mencionas es el que detona todo la este lío de la Corte, ¿sí? Lo que resuelve la Corte es, bueno, tenemos derecho a la privacidad, por un lado, que argumenta el fiscal, y por otro lado, el derecho de acceso a la información, de libertad de expresión, que argumenta el periodista. Y pues la Corte hace una valoración de el caso particular y determina que, dado que el funcionario, a través de su cuenta personal, dedica el espacio también para comunicar sobre sus actividades como servidor público, pues entonces su derecho a la privacidad en su cuenta de Twitter se ve restringido por su labor pública, y en ese sentido pues le ordenan que desbloquee a todas aquellas personas que están bloqueadas, aun y cuando estas personas pues le hagan críticas severas, etcétera, y bueno, pues con esto se impone el derecho de acceso a la información, dado que la información que publica como funcionario público, aún en su cuenta personal fiscal, pues
se estima de interés general y por lo tanto también, insisto, como una actividad en su función de fiscal de Veracruz, ¿no? Ok, oye, ¿y qué pasa al revés? También se puede perseguir con esto de que no puede uno ahora levantar falsos y que el derecho de réplica y todo. Cualquier persona no puede decir lo que quiera de quien quiera, o pueden demandarlo aunque sea a través de las redes sociales. Sí, por supuesto. A ver, paren antenas. Paren antenas. Hay que definir algunos conceptos. A ver, venga. Primero, aquí tenemos, como te explicaba, una confrontación entre derecho de acceso a la información y derecho a la privacidad. Si el funcionario tiene una cuenta privada en la que no toca aspectos de su desempeño como funcionario, puede ahí sí bloquear a las personas pues con las que no esté de acuerdo o que no quiera leer. Si el funcionario en su cuenta, aun y cuando sea personal, difunde información relativa a su desempeño como funcionario o a su función pública, entonces no le aplica, excepción de derecho a la privacidad y tendría que desbloquear a todos. ¿Qué pasa cuando alguien, publica algo que, por ejemplo, las fake news que están muy de moda, etcétera? ¿Qué es lo que sucede? ¿Se puede o no ejercer acciones en contra de esta persona? Pues sí se puede ejercer acciones. Obviamente las leyes contemplan remedios en contra de quien dañe la reputación, el honor, etcétera, de las personas a través de la difusión de mensajes. Pero lo que no se puede hacer es censurar previamente a las personas que digan lo que tengan que decir. O sea, primero tiene que haber un procedimiento que un juez determine que la información efectivamente puede estar ofendiendo o transgrediendo el honor, el derecho a la vida privada, etcétera, y posterior a eso se podría retirar la información de donde se haya publicado. Y además, el sujeto ofendido pues podría también ejercer, como bien dijiste, su derecho de réplica. Entonces, sí hay consecuencias, sí puede haber consecuencias, y no es que cada quien pueda decir lo que quiera sin que exista una probable sanción. Claro que puedes decir lo que quieras, pero obviamente con la responsabilidad y con la conciencia de que lo que digas puede efectivamente tener consecuencias de tipo legal. O sea, hay que hacerse responsable de lo que digas. Ya nada es de que, joy, qué chistoso soy. Si le doy retweet a un meme o algo así chistoso de alguien que no le parece, ¿me pueden demandar? Pues mira, estarías en la raya de lo legal y de lo ilegal. O sea, al final, caray. acuérdate que estamos en un terreno en donde estamos sujetos a la interpretación de un tercero, que es el juez, ¿sí? Entonces, en términos generales, yo te diría, bueno, si tú das un retweet o compartes algo que alguien más había compartido previamente, pues probablemente no estés directamente involucrado en el daño que se le haya podido causar. Sin embargo, la persona que se considere ofendida por el material que está difundiendo, pues sí podría también incluirse dentro de las personas que pudieran hacerse responsables o buscar que fueran responsables por difusión de este tipo de mensajes, ¿no? Pero al final la palabra que determinará si tienes o no responsabilidad es la del juez que valore el caso. Perfecto, pues ahí estamos, mi querido León. Ay, Dios, qué nervios, porque todo el mundo decía, no, pues el internet es gris y es China libre. Muchísimas... No, pero fíjate que no, ¿eh? Ya no. No, y nunca lo ha habido en realidad. Pues no. Todo lo que está regulado en el mundo analógico, por ponerlo de alguna manera, tiene un equivalente en el mundo digital. Entonces, la misma norma que nos aplica en el mundo analógico, nos aplica en el mundo digital. Entonces, por eso hay que tener cuidado, no es que sea China libre, sí hay normas que hay que respetar. Sí, oye, y luego te hablamos para hablar de muchas otras páginas que, cómo se hacen tarugos de decir, no, pues yo nomás puse el espacio, aunque en él hicieron bullying, después se suicidó la chava, sí, ya hablaremos de eso, ¿vale? Encantado, Fernanda, Gracias. y sobre todo también el tema de que si tienen o no que contestar los tweets los funcionarios, ¿no? Porque también la Constitución los obliga a que tienen que contestar, nada más que nadie ejerce ese derecho.
Oye, pues ¿por qué no? Yo les presento a un chorro de gente que administra redes. Con que le pongan, lo tomaremos en cuenta. Así es. Muchas gracias, mi querido León. Un abrazo. Seguimos Igualmente, aquí en Tu Fer. Fe. Ya tengo al doctor Manuel Gil Antón, profesor del Colegio de México, especialista en temas educativos. Precisamente el broncón que traemos ahorita allá en la Cámara de Diputados, porque por lo menos la de senadores ya pudieron entrar. Y entre reproches contra la postura de la CENTE, también mi cabecita de algodón ya se pronunció por frenar en el legislativo la discusión de esta reforma. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Gracias por tomar esta llamada. Al contrario, Fernanda, muchas gracias a ti. ¿Cómo ve este jaloneo, oiga? Bueno, me parece a mí que es una situación bastante esperable, porque hay varias dimensiones en el país. Voy a tratar de ser muy rápido, ¿no? La negociación, digamos, el presidente el 12 de diciembre manda una iniciativa con la cual quiere dar cumplimiento a derogar la reforma educativa que llevó a cabo el presidente Peña Nieto. Esa iniciativa no tiene forma de salir tal cual, porque Morena no tiene, y sus aliados pues no tienen los 2/3 ni en diputados ni en senadores. Entonces se genera la necesidad de una negociación. El PRI, el PAN, el PRD forman un bloque opositor que propone una iniciativa que presentan en tiempo y forma, y entonces las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Educación dicen, bueno, pues hagamos una común. Y digamos, en la pista del legislativo, en ese campo, en Cámara de Diputados y CONCEP, se estaba llegando a un acuerdo, o se tiene más o menos un acuerdo de por dónde seguir. Pero, pues, afuera de esta pista, de este espacio social, pues está el espacio social, no solamente de la CENTE, sino, hay que entender, de las diversas vertientes que tiene la coordinadora, y también del CENTE, no lo confundamos con la dirección, sí, también con muchísimos profesores, 1 millón y pico de profesores. Y yo diría, Fernanda, que lo que sienten algunos de los profesores es que lo que se logró es una especie de reforma equivalente a la de Peña, pero quitándole los dientes de la permanencia. Otros piensan que está bien, y hay quienes tienen la impresión de que hay que abrogar significa volver a la situación que teníamos antes de 2012. Pues perdón, ¿no? Yo mi ignorancia, yo pensaba que eso era, que la iban a bajar completita y la iban a reescribir. ¿Y no están haciendo eso? Digamos, hoy la expectativa, como dices muy bien, si dices abrogar, bueno, pues entonces quito al INE, quito al Servicio Profesional Docente, ¿no? Y ya. Pero ahí sí que se pone se aplica el principio de que solo se destruye lo que se sustituye. Entonces, si se va a abrogar una manera de conducir al sistema, pues ¿con cuál se sustituye? Y entonces se hace una otra reforma, se hace una reforma que reforma a la anterior. No, bueno, pero entonces un parche tras otro, está terrible eso. Pero además, los que están ahora enojados son los de la CENTE, que dicen que, bueno, de todas maneras salen de estudiar y no tienen trabajo en automático, que tienen que, pues, buscarlo y hacer exámenes, de todo eso, vamos. Sí, ahí tenemos un problema muy interesante y también muy agudo. De las escuelas normales se egresa habiendo sido preparado para ser profesor, y desde los primeros años se asiste a las escuelas reales para tener una práctica docente real, ¿no? Entonces, los egresados de las normales, cuando se llevan bien a cabo sus estudios, son personas muy capacitadas en el proceso pedagógico. Pero la reforma de Peña Nieto dijo cualquiera puede enseñar.
con la condición de que pase el examen que aplicaba la SEP y que autorizaba el Instituto Nacional de Evaluación de Bueno, Educación. ¿y por qué dejaron justo ese detallito? Pues si ya habían quitado los exámenes y demás, ¿cuál es el problema? Lo que creo que se negocia, pero también venía ya la iniciativa del presidente, es que sí hace falta que haya, no le llaman un examen, le llaman un proceso de incorporación para el desarrollo de la docencia. Entonces, no le llaman examen, pero sí consideran que no es posible que se ingrese al servicio docente sin demostrar a través de algún proceso que se tiene la capacidad para ello. Perdón que sea yo aquí abogada del diablo. Ellos van a decir, pues, si ya me dieron el título, ¿qué más les voy a demostrar? Sí, entonces lo que el otro diablo que sería yo, en este caso, lo que le diría a Fernanda es tenemos dos esquemas. El esquema en el cual, habiendo obtenido la licenciatura en una normal, Sí. eso es más que suficiente para iniciar el trabajo directamente. Digámoslo, ¿no? sí. Así es. En el sistema universitario, por ejemplo, si yo tengo un título, concurso en un examen para poder incorporarme a la planta académica de una universidad, a pesar de tener el título. O sea, el título, la licenciatura, la maestría o el doctorado, no bastan para el ingreso. ¿Y lo elevan a grado de eso, de una carrera y demás? Porque pues se veía como mucho menor ser profesor de la normal. Claro, ahí tenemos un asunto cultural muy importante, y es que los intelectuales más importantes de México son los profesores y profesoras de la escuela preescolar, inicial y básica, porque son los que construyen las estructuras cognitivas. Claro. Con los que aprendemos Bueno, toda y la vida. antes eran las personas más admiradas, respetadas. Los medios, desgraciadamente, nos hemos encargado, yo sí me lavo las manos, de evaluarlos o de pintarlos como los malos de la película. Y sin embargo, fíjese, otro problema, y aquí ya es de género. En cuanto entran en bola las mujeres a ser profesoras, ¿qué pasa? Bajan los sueldos, como en cualquier otro ámbito, enfermeras y demás, y se devalúa la visión de lo que es el profesor. Imagínese usted qué terrible. Pero ¿y cómo regresamos al puesto y al lugar y a la investidura que tenían los maestros? Y claro, bueno, pues seguramente este jaloneo de que tengan que hacer un examen. Sí, yo tengo la impresión de que ha habido una combinación. Sí, una campaña muy extensa en los medios, con honrosísimas excepciones, en las cuales se desacreditó totalmente por parte de las élites del país, que por cierto no mandan a sus hijos a las escuelas públicas. Además. Se desacreditó mucho al profesor de la escuela pública. Pero ¿se acuerda cuando los presidentes salían todos de la Benito Juárez? Por supuesto. Sí. Exacto. Y además, cuando, por ejemplo, en la escuela pública era el canal por el cual incluso se llegaba a la presidencia de la República, ¿no? Claro. Es decir, tuvimos un tiempo en que de la UNAM salían los funcionarios, hasta que llegó este periodo neoliberal, en el cual se prefirió a la gente del ITAM, etcétera, ¿no? Sí, los que venían también de fueras, ¿no? Así es, y que hablaban harto inglés. Pero el país que conocían era un planisferio o algo en Google, no tenían polvo en los pies. Entonces yo lo que creo es que este acuerdo legislativo ha tenido un aterrizaje muy forzoso con sectores del magisterio que dicen, a ver, espérame, lo que usted prometió en el Atao fue derogar, y lo que me está usted diciendo es que la derogación consiste en que me da lo mismo pero maquilladito. Otros sectores dicen una cosa muy importante, dicen, nosotros aceptamos que el ingreso sea por un proceso en el cual participen de manera transparente las personas que lo quieran, que quieran, ¿no? Que no sea automático y que no sea a través de favores, etcétera. Dice, pero salvo eso,
queremos estar bajo la protección del apartado B del artículo 123, porque de otra manera quedamos en un régimen de excepción, laboral de excepción, porque no están ni en el apartado A ni en el apartado B, sino están en un apartado laboral derivado del artículo 3º. Ese, Fernanda, es un problemón. Nuestro artículo 3º, en vez de ser el sitio en donde se expresa el horizonte educativo del Estado mexicano para la construcción de ciudadanos, se ha ido repletando de organigramas y de condiciones laborales que debían de estar en el 123, que es el artículo del trabajo. Entonces, yo tengo la impresión de que cuando los profesores dicen, aceptamos la evaluación, aceptamos el proceso de evaluación para ingresar, pero como el apartado B del 123 tiene una ley reglamentaria que es la ley de los trabajadores al servicio del Estado, en el artículo 62 esa ley dice que la mitad de las plazas las asigna el sindicato y la mitad las asigna la autoridad. Eso viene de muy lejos, ¿no? De ese viejo acuerdo popular entre autoridad y sindicatos que nos recuerda a Fidel Velázquez y a toda esa gente, ¿no? Entonces, ellos dicen que no se aplica el 62 en nuestro caso, pero toda la demás protección de la ley en términos laborales sí, porque si no nos quedamos en manos de una regulación laboral que no es, digamos, la que tienen todos los trabajadores a excepción del Estado. Y entonces yo pienso que sí puede haber, al haber aterrizado este acuerdo tan duro en un terreno pedregoso, creo que sí puede haber la posibilidad de que se diga, ok, si se acepta el examen para el ingreso o el proceso de incorporación, vamos a reconocer que están en el apartado B del 123, igualito que en el artículo 3º se dice de los universitarios. En la fracción 7 se dice las universidades tendrán la facultad de decir cómo se ingresa, se promueve y se permanece como profesor. Pues sí. Dice, pero en todo lo demás, los universitarios están en el apartado A del 123. Es decir, tienen derecho a huelga, tienen derecho a contrato colectivo. Claro, sí. Es diferente el trato. Claro. Qué fuerte. Sí, es muy feo. Doctor, o sea, a los universitarios sí se les da chance y a los profesores no. Se desconfía mucho de ellos. Oiga, doctor, le vamos a volver a dar lata ahora que salgan de ese acuerdo que estaban haciendo Olga y todos ellos, pues para que nos dé su opinión, a ver si llegaron a un buen acuerdo o salió pan con lo mismo. Le agradecemos. Yo creo que, sí. No, al contrario, Fernanda, como siempre es una maravilla tu programa porque se puede pensar de una manera iconoclasta, es decir, se puede pensar y decir las cosas sin necesidad de tener corrección política. Pues envolverla en huevo. Así es, ese es oxígeno. Al contrario, profesor, muchísimas gracias. El doctor Manuel Gil Antón, profesor del Colegio de México, y le vamos a estar dando mucha lata para que nos explique todos esos detalles que uno ni se imaginaba del mundo de los maestros, caray. Gracias, mi amor.